Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en Colombia en general y particularmente en Cali, se empezó a desarrollar un proceso importante de lo que se llamó para ese momento la modernización urbana para las ciudades más importantes de Colombia. Era una necesidad de organizar la ciudad a las características del nuevo siglo que se venía, pero también de acercarla a lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos. Se necesitaban ciudades que tuviesen más servicios, por ejemplo, servicios públicos como modernos, como el agua, como el alcantarillado, como el acueducto, como la iluminación eléctrica, por ejemplo, como la recolección de basuras. También se necesitaban nuevos parques para desarrollar, digamos, una vida pública. Se necesitaban transportes modernos como el tranvía, como las carreteras. Se necesitaba que también que la gente desarrollara un proceso de modernización en términos de las formas de pensar, viera un poco más el mundo, estuviera más relacionada con el resto del mundo y con lo que estaba pasando, con la moda, con las formas de divertirse también. En ese contexto, con esa necesidad que tenía Colombia de modernizarse, de dejar atrás ese pasado colonial y ese pasado decimonónico que todavía estaba en la cultura, pues entonces el cine llegó con la característica de ser un espectáculo moderno, que además de ser moderno, pues ayudaba a modernizar las costumbres, las formas de pensar, porque permitía que las personas vieran lo que estaba pasando en el mundo. Tenemos que recordar que para ese momento, para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en Colombia pues no había un contacto diferente al mundo que no fuese el cine, porque las personas muy difícilmente con el transporte que había, todavía no había un transporte aéreo importante en Colombia, pues era muy difícil, había muy pocos que se podían ir por mar a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos. Por lo tanto, el único contacto que podían tener con el mundo moderno, como era Europa para ese momento, con Francia, con Estados Unidos, pues era el cine. Entonces el cine abría la perspectiva del mundo y dejaba que las personas se imaginaran cómo era ese otro mundo y tratar además en Colombia de imitarlo, de imitar las formas de vestir, de imitar las costumbres, de imitar las formas de hablar. La pérdida del Canal de Panamá, además que estuvo muy cerca en términos de fechas a la Guerra de los 1000 días, pues dejó a Colombia en una situación de desestabilidad económica, política, social, y en ese contexto pues se desarrolla el proceso de lo que se conoce en Colombia como la regeneración. Ese proceso de la regeneración pues empezó planteándose la necesidad de reorganizar el país y de volverlo a sacar adelante después de todos estos problemas que había tenido en la coyuntura de fin de siglo. En ese sentido, para Colombia pues el proyecto claro era salir del atraso en que se estaba quedando Colombia en términos del continente, pero también en términos mundiales, y tratar de conectarla económicamente en términos de las mentalidades y demás con el resto del mundo. Ese proyecto pues generó una serie de cambios importantes para Colombia en términos estatales, pero también en términos de la infraestructura de las ciudades, porque para ese momento el capitalismo estaba desarrollándose con fuerza en Colombia, estaba entrando con fuerza en Colombia. Y para poderse desarrollar un capitalismo pues es necesario que haya ciudades, porque las ciudades son el núcleo del capitalismo. En las ciudades donde se desarrolla el proceso del capitalismo, porque hasta finales del siglo XIX eran las haciendas, el centro económico, social y cultural. Para este momento empieza a desarrollarse la idea de que hay que modernizar las ciudades. En ese contexto estamos para la primera década del siglo XX en lo que se conocía como el Cauca o el Gran Cauca, que eran lo que hoy conocemos como el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó. Ese Gran Cauca venía del siglo XIX siendo, digamos, una región importante para Colombia. Para
el año 1910 se venían desarrollando una serie de procesos, digamos, independentistas en el Valle del Cauca, sobre todo con las élites importantes de lo que hoy conocemos el Valle del Cauca. El señor Palau, por ejemplo, el señor Sabatsky, eran, digamos, fuerzas de la élite económica y social de la ciudad que empezaron a decir, no, es importante que nos separemos, es importante que exista un departamento que se llame el Valle del Cauca, diferente al resto de lo que se conocía como el Cauca. Y lograron, después de todo un proceso burocrático, que desde la presidencia de Colombia se diera al Valle del Cauca como un nuevo departamento, 1910. Ese nuevo departamento, que era el Valle del Cauca, pues tenía que elegir una capital. Y dentro de esa capital pues habían dos importantes ciudades para ese momento en términos del desarrollo económico y social, que eran Buga y eran Cali. Entre Buga y Cali pues fue Cali la que tomó la delantera, porque se estaba desarrollando un proceso económico más dinámico. Habían personas del extranjero que habían llegado de Estados Unidos, de Alemania, que habían llegado a invertir en la ciudad, y entonces estaba empezando a crear una dinámica económica más fuerte. Pero además de eso, porque fue Cali la que primero, antes que Buga, planteó la necesidad de crear una vía del ferrocarril que pasara por la ciudad. Eso evidentemente pues abrió las perspectivas económicas. Con esa pequeña ventaja fue Cali entonces la que se eligió como la capital del nuevo departamento del Valle del Cauca en 1910. Cuando eso sucedió, pues durante toda la década del 20 y parte de la década del 30 del siglo XX, pues Cali empezó a plantearse el reto de convertirse en una ciudad moderna, en una ciudad capital. Eso significó una transformación urbana muy interesante, ¿no? De tener caballos como modo de movilizarse, pues Cali pasó a tener carreteras, pequeñas carreteras, cada vez más modernas hasta que se pavimentaron, a tener un tranvía a inicios de 1910, 1911, luego a traer carros que en un primer momento funcionaban en la plaza que se empezó a llamar de Caicedo también para 1910, antes llamada la Plaza de la Constitución, que servían de taxis para el resto de la población. Cali empezó a tener edificios modernos, empezó a tener servicios públicos modernos, y dentro de todo ese cambio importante, el cambio más interesante para el caso del cine fue en 1910, cuando se fundó el alumbrado público con electricidad en Cali.